Así es que, hermanos amados, amigos todos, Dios les guarde, a todos Dios les bendiga de manera rica y abundante. Y antes de entrar en consideración con el estudio que vamos a comenzar en esta noche, bueno, decimos martes, pero ya el martes terminó porque se puso el sol, al menos en esta parte del mundo, en esta latitud del mundo. Así es que sería ya para nosotros, bíblicamente hablando, la noche del miércoles. Y estos estudios van a continuar durante 2 meses. O sea, todo lo que implica el mes de octubre, ya en su última semana que estamos, todo el mes de noviembre y también el mes de diciembre. Eso abarcaría unos 9 estudios en total hasta final de diciembre. Y la temática va a ser o está siendo preparación para la crisis final. Y cada sección va a tener un enfoque diferente de cómo debemos prepararnos para esa crisis final. Pero antes quisiera, pues, dar un pequeño reporte porque nos están llamando los hermanos de diferentes partes preguntándonos cómo nos está yendo con esto de la tormenta ya convertida en huracán. ¿Y qué huracán? Categoría 5, que es la máxima, con vientos sostenidos de más de 290 kilómetros por hora. Bueno, acá desde donde su servidor le está hablando, la República Dominicana, la parte norte, la parte montañosa de la República Dominicana, desde la semana pasada hemos tenido mucha lluvia, una temporada lluviosa muy intensa. Afortunadamente no hemos sentido, y ya presumo que no sentiremos, por lo menos en capacidad máxima, los vientos del huracán Melissa, que se ha alejado de la costa sur de la República Dominicana y de la isla La Española, que incluye también a el vecino país de Haití. Y entonces este fenómeno está ya entrando a la isla de Jamaica con su capital Kingston. Y los pronósticos no son muy halagüeños, ya que precisamente el ojo de este poderoso huracán se presume que esté afectando esta isla, ya lo está haciendo desde hace varias horas, y su movimiento de traslación también se ha intensificado un poco. En un sentido es buena noticia porque quiere decir que se alejará más rápido y luego de ello entonces se irá hacia Cuba y luego hasta Bahamas. Así es que oramos por estas naciones, estos países vecinos del área del Caribe, para que Dios les proteja principalmente las vidas de los habitantes. Por supuesto, también siempre hay desgracias en el orden de lo material, pero lo más importante son las vidas, porque cada vez que una persona muere, a la tal persona se le terminó la gracia y ya entonces no tiene oportunidad de hacer sus arreglos espirituales para los fines de salvación. Así es que oramos por estas naciones y particularmente por los habitantes de esos países. Bueno, retomando entonces lo que es el enfoque de nuestro estudio, les decía hace un minuto, ¿verdad? Que vamos a estar cada noche de martes después de la puesta de sol, y el título general, preparación para la crisis, pero con el énfasis en reavivamiento y reforma. Y yo les hago una pregunta, amados amigos y hermanos que están conectados de diferentes puntos y lugares y que eventualmente podrían escuchar esta disertación, este humilde análisis y reflexión en cualquier lugar donde se encuentren y que puedan escucharnos ahora de manera en vivo, presencial, o también de manera diferida más adelante. ¿Qué ocurriría si Cristo viniese en los próximos días?
¿Qué ocurriría particularmente contigo en tu vida, en lo particular, en lo personal, individual, si la crisis anunciada en las profecías comenzara mañana mismo, al amanecer? ¿Estarías tú preparado? Hago esta pregunta porque, miren, las redes sociales, las diferentes plataformas, lo que es, por ejemplo, digamos, YouTube, lo que es Instagram, lo que es Facebook y los WhatsApp, los Reels que se ponen y los TikTok, todas esas plataformas y las diferentes maneras de conectarse a la Internet a través, por ejemplo, de los que tienen plataformas particulares de websites o también los que tienen canales de las formas digitales de comunicación, todos están plagados, llenos de información relativas a los acontecimientos contemporáneos que se están suscitando. O sea, lo que la profecía había ya informado tiempos A desde el Antiguo Testamento, incluyendo los profetas menores inclusive, y también, por supuesto, los profetas mayores, Ezequiel, Isaías, Jeremías y muy definidamente Daniel, pero también el Nuevo Testamento, los evangelios y las epístolas del apóstol Pablo, del apóstol Juan y de Pedro, y muy puntualmente Apocalipsis. Todas esas profecías hoy tienen un cumplimiento ante nuestros ojos, y por eso les digo que las plataformas digitales y todo lo que es la internet y las redes están saturadas, por decirlo de alguna manera y usar un término, llenas de información relativas a los acontecimientos, los eventos que se están suscitando en las diferentes partes del mundo, en los 5 continentes, podríamos decir, y que involucra, por supuesto, los actores primarios que señalan las escrituras en las profecías: los Estados Unidos, lo que es el Vaticano, el asunto del ecumenismo, la unión de iglesia-estado, y por primera vez en la historia, la religión dominando al gobierno ahí en la Casa Blanca, las medidas tomadas por Mr. Trump, los acontecimientos en el orden de lo político. Podríamos, por ejemplo, pasarnos toda esta noche hablando del impacto directo del cierre parcial del gobierno norteamericano y la incidencia directa en millones de obreros y de trabajadores, producto precisamente de la carencia de fondos para subsidiar las diferentes estancias gubernamentales. Esto verdaderamente de por sí ya es trágico y podría agravarse. Hoy entramos en el día 23 de ese cierre, pero no se vislumbra en lo inmediato, ojalá y así fuese, un acuerdo de los dos partidos que tienen incidencia en el Senado para dar al traste con esta situación. ¿Hasta dónde se va a extender este cierre calamitoso de por sí, pero que, como decimos, podría agravarse? No lo sabemos. Así es que esta situación, sumada a el descontento social en los Estados Unidos, en Europa, el tema de la moneda digital, la situación del espiritismo como nunca antes en el mundo contemporáneo se está mirando como nunca antes lo habíamos visto en la historia, con la manifestación de acontecimientos dramáticos en el orden de lo sobrenatural, con esos portales que se abrieron a finales del año pasado y que ha seguido durante todo este año 2025, en el llamado año del jubileo, y todos los acontecimientos y sucesos pues están reseñados de manera puntual diariamente en la prensa internacional, en las redes, en la televisión y bueno, por todos los medios, y ni decir en las congregaciones religiosas de todo el mundo. Pero vuelvo a hacer la pregunta otra vez, por segunda vez: ¿qué pasaría si realmente, porque esto es principio de dolores, ¿ah? Este no es el tiempo de angustia predicho propiamente en las escrituras, y mucho menos el tiempo de angustia de Jacob. Este no es todavía el soltar de los vientos anunciados allí en Apocalipsis 7, donde vendrá una hecatombe, una catástrofe cual jamás ha habido. Este no es el tiempo de la apremura de Jacob. Este no es el momento en que ya Miguel se ha levantado, Daniel 12:1, y será tiempo de angustia cual nunca fue.
desde que hubo gentes hasta entonces. Esto tampoco es ya el epicentro mismo de los acontecimientos, donde terminada la gracia, pues viene el enemigo y toma control del planeta Tierra, y viene entonces la ira de Dios a manera de 7 copas que se vacían en todo el globo terráqueo. No hemos llegado ahí todavía. No es el cierre de la gracia ya con el pueblo de Dios sellado completamente, y entonces Cristo, ya abandonando el lugar santísimo, da rienda suelta al enemigo para que asuma control del planeta y de los individuos, que hay una cita de la sierva de Dios que dice que se convertirían en demonios. Eso es terrible, eso no ha llegado. Así es que surge la pregunta, ¿y si llegara, hermanos buenos? Si esto ocurriera mañana o en esta semana o la semana próxima, en los próximos días, ¿estarías tú y yo preparados para hacerle frente desde el punto de vista espiritual, anímico, emocional, pero muy específicamente desde el punto de vista espiritual? ¿Estarías listo? Y déjenme decirles algo, estar listo para esos acontecimientos, y particularmente el cierre de la gracia, que marcará el parteaguas, el antes y después, el punto de inflexión de nuestras posibilidades de salvación, y definitivamente ya nuestra sentencia determinada, porque cuando se termine la gracia nadie podrá cambiar de bando. El que es injusto siga siendo injusto, el que es impuro siga siendo impuro, el que es justo siga siendo justo, y el que es santo santifíquese todavía. O sea, no hay posibilidad de cambiar nuestro estatus una vez Cristo abandone la sala de audiencia y de expiación, o sea, de sacrificio expiatorio aplicado, que es lo que está haciendo en el lugar santísimo. Esa preparación debe ser ahora. Será crítico, dramático y patético la condición de cada mortal, de cada persona, de cada cristiano, y hablo puntualmente ya con los que somos creyentes, una vez Cristo abandone la sección en el lugar santísimo y diga, hecho es, no hay posibilidad ya de cambiar nuestro estatus. Así es que es muy básico e importante que sepamos si nosotros estaríamos preparados, y la preparación, hago este énfasis en este momento, no se trata de conocer los eventos precisamente. Eso podría, por supuesto, ayudar, darle seguimiento, seguir el tracking, seguir, vamos a decir, la línea de ordenamiento de los eventos tal y como lo describe la palabra. Ayuda, sí, puede ayudar de una manera importante, más no significa que conocer los eventos necesariamente nos haga estar habilitados para atravesar incólumes, sin caída y sin mancha, por el tiempo acucioso y trágico de los acontecimientos finales. Por esa razón, nuestra serie que estamos comenzando en esta noche, y que va como énfasis, va a hacer énfasis en el reavivamiento y la reforma, la vida devocional, la reforma de grandes hombres de Dios antes de afrontar una crisis, como el caso de Daniel, las reformas de Josías. Vamos a hablar del sellamiento in extenso, también nuestra actividad misionera o evangelística en esta etapa preparatoria, la necesidad de la unidad del remanente, nuestra alimentación y cómo afecta también nuestra preparación, donde debemos estar en un lugar geográficamente hablando, donde la presencia divina pueda hacer en nosotros un impacto en lo positivo, y cómo afrontar la crisis en sentido general. Estos serán los tópicos que vamos a tratar durante los próximos 2 meses hasta finales del año, y ahí concluirá entonces nuestra sección de estudio. Mientras, yo quisiera que, a manera de introducción, en esta noche abordáramos solamente uno de esos tópicos ahora mencionados, y se trata de el reavivamiento y la reforma necesarios para afrontar la crisis. E introduzco inmediatamente un texto bíblico escrito por el apóstol Pablo,
y que se encuentra en la primera carta a los tesalonicenses. Primera a los tesalonicenses, capítulo número 5, y vamos a leer el versículo 23. Si tienen sus Biblias y optan por sumarse a la lectura, tengan por supuesto la libertad de hacerlo. De lo contrario, pues entonces escuchen con atención porque voy a leer primera a Tesalonicenses 5:23. Esto dice la palabra escritural inspirada, citamos: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado sin culpa para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Noten y vinculen cómo la cláusula gramatical primera en el texto bíblico, donde dice el mismo Dios de paz os santifique por completo, y entonces en la parte central del texto dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo vuestro ser. Entonces concluye con la cláusula final: sea guardado sin culpa para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este texto me enseña de una manera puntual y directa que para recibir al Señor en paz cuando venga en gloria, para ser encontrado sin culpa, se requiere, se demanda de el creyente que el tal sea encontrado por Dios con una santificación completa. Por eso dice Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos queridos, la preparación no se trata de que yo conozca los acontecimientos que están ocurriendo en la geopolítica internacional. No se trata de que domine al dedillo las actuaciones del Vaticano y todos los acuerdos que se están tomando allí en el Vaticano y que puedan afectar al mundo, ni tampoco los acuerdos que pueda estar tomando la Casa Blanca y la élite gubernamental de aquella nación con las naciones de Europa o los diferentes, vamos a decir, centros de poder del planeta Tierra, incluyendo el económico, lo financiero. No. Aquí se trata de que para poder atravesar por ese tiempo con éxito y de manera victoriosa, se requiere una santificación completa. Y es de lo que está careciendo el pueblo de Dios. Informado, posiblemente, súper bien informado. Conocemos al dedillo los acontecimientos que se están dando y lo que se supone que van a ocurrir, tanto en América como en Europa, como a nivel global, los acontecimientos. Y estamos al día ahí, desde la mañana, sabiendo todo lo que está ocurriendo. Por cierto, muchísimas veces hay desinformación que nos produce no más que sencillamente sacarnos de contexto de la realidad histórica profética que está ocurriendo. Pero bueno, en fin, de todas maneras, información al fin y al cabo. Pero no se trata de eso, hermanos amados. Se trata de nosotros recurrir a la fuente que verdadera y eficazmente nos va a preparar para el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente. Y el texto está hablando de santificación para ser encontrado en paz. Está hablando de nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, y que se ha hallado sin culpa, quiere decir sin mancha, o dicho ya directamente en el lenguaje más práctico de lo que es la justificación por la fe, sin pecado, para ser encontrados en esa condición cuando Cristo sea manifestado. La sierva de Dios en la Review and Herald del 25 de febrero de 1902, pero esta cita que voy a leer a continuación aparece también registrada en Mensajes Selectos, el tomo 1, página 149, y esto es lo que dice. Una cita que por demás yo creo que muchos de nosotros ya la conocemos o la hemos oído antes. Así dice: deben realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la ministración del Espíritu Santo.
Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Ahí ha definido lo que es reavivamiento. Ahora va a definir lo que es reforma, porque dice la cita que no es lo mismo, que están de alguna forma vinculadas, pero son conceptos diferentes. Hasta ahora la definición de reavivamiento. Vamos ahora con reforma. Significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, hábitos y práctica. La reforma no producirá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del espíritu. El reavivamiento y la reforma han de efectuar su obra asignada y deben mezclarse al hacer esta obra. Vamos entonces a puntualizar en esta poderosa cita que hemos leído. Definición de reavivamiento y reforma. Dice la escritora inspirada, no es lo mismo, aunque deben actuar de manera consona, de manera paralela o simultánea. Reavivamiento es reavivar la vida espiritual, darse uno cuenta que debe vivificar las facultades mentales, que debe ocurrir una resurrección espiritual. Y lo vamos a decir con los términos prácticos nuestros. Reavivamiento, hermano querido, hermana querida, quiere decir, sé que estoy mal y debo cambiar. Reavivamiento es, Dios me ha hecho entender que en la condición actual yo no cualifico para salvación. Reavivamiento es saber que mi vida espiritual no está a tono y de acuerdo con lo que dice la palabra. Reavivamiento es, si yo muriese hoy, sencillamente me voy a perder porque yo no estoy listo. Reavivamiento es, debo hacer algo o Cristo debe obrar en mí, hacer algo en mí, o de lo contrario, mi caso es desesperado. Debo reaccionar a mi actitud ante la información que estoy recibiendo. Así que reavivamiento no tiene que ver con saber muchas cosas. Reavivamiento no tiene que ver en darle seguimiento a las noticias. Reavivamiento no tiene que ver con leer el periódico mañana y saber cómo está la geopolítica internacional y cuándo son las próximas reuniones cumbre o las decisiones que se tomó allá en el acuerdo entre los palestinos y Israel. No tiene que ver con los intermediarios para la paz allá en Ucrania y Rusia. No tiene que ver con conocer si los misiles de Vladimir Putin van a ser enfocados en la OTAN, en los demás países de Europa. No. Reavivamiento tiene que ver con la actitud mental donde admito y reconozco que la condición espiritual en la cual yo estoy hoy me lleva a la perdición y que yo no estoy listo para ser salvo. Estoy hablando de manera clara, directa y puntual, como debe ser en un tema tan delicado que implica salvación. Reavivamiento es saber que yo necesito una fuente superior a mí mismo para que se efectúen cambios comenzando por mi mente a los fines de que mi vida tome otro curso de acción. Porque en el que estoy actualmente no tengo posibilidad precisamente de ser salvo. Ahora bien, también se definió lo que es entonces reforma. Una vez sabido que yo estoy en esta condición moribunda, en esta situación de inercia y de frisamiento espiritual, porque he reavivado mi vida espiritual y de eso se trata el reavivamiento, ahora deben producirse frutos que digan que de verdad yo he entendido que debo revivir espiritualmente. Y la reforma entonces implica los cambios.
Ahora yo voy a orar más porque yo no oraba lo suficiente. Voy a estudiar la palabra del Señor. Voy a abandonar aquel y el de más allá pecado que sé que no está de acuerdo con la voluntad de Dios y me tiene totalmente marginado de las bendiciones espirituales. Ahora yo voy a hacer ajustes en lo que tiene que ver con mi práctica, en lo que mis conductas y mi práctica y mis hábitos de vida. Voy a abandonar esto y aquello. Voy a comenzar a vestir diferente. Eso es reforma. Voy a comenzar a comer diferente. Eso es reforma. Voy a comenzar a hablar diferente. Eso es reforma. Voy a ejercitar mi fe de esta manera. Eso es reforma que se produce porque he sido reavivado a una nueva visión de mi condición personal en el plano de lo espiritual. Así las cosas con esta comprensión de estas dos definiciones que son básicas para nosotros poder encauzarnos a una vida espiritual sólida. Hermanos amados, cantidad de creyentes hoy están viviendo una vida decadente, una vida espiritual amarillenta, seca como los huesos secos que presenta allí la profecía de Ezequiel, sencillamente haciendo profesión de fe. Y como dice el profeta Isaías, danos tu nombre y me llamo cristiano para no ser repudiado, para estar verdaderamente en lo que es la moda. Pero yo me voy a alimentar con mi propio alimento y me voy a vestir con mis propias vestiduras. Y alimento y vestidura implica la palabra de Dios y el conocimiento de Dios que nos nutre, el maná celestial, y la vestimenta, la justicia de Cristo. Pero si no tenemos el alimento espiritual y si no tenemos la justicia de Cristo, vana es mi fe, aunque lleve el nombre y haga profesión de que soy cristiano. Al final de cuentas, mi sentencia será exactamente igual como el hombre que hoy está en una taberna, como el hombre que hoy está en un prostíbulo, como la mujer que está vendiendo su cuerpo. Y estoy siendo un poquito directo, pero hermanos, no es de otra forma. El ser medio cristiano no nos va a garantizar en lo absoluto que nosotros tengamos el pasaporte y la visa de entrada a los portales santos de la Jerusalén celestial, porque hemos jugado a la iglesia, porque hemos tenido un cristianismo a media, porque nunca experimentamos revivamiento, y el revivamiento, como nunca lo tuvimos, no nos ha llevado a la reforma que implica Cristo obrando en mí, poniendo él su espíritu para que realmente yo sea un hombre y una mujer genuinamente consagrado. Conocí de la Biblia, sí, hace 30, 40 años, pero nunca participé de la experiencia de lo que es Cristo morando en mí, de lo que es verdaderamente Cristo a través de su espíritu, dominando mi ser, mis pensamientos, mis palabras, mis actitudes, mi conducta, mi diario vivir, mi relacionarme con la gente, mi proyección como persona cristiana. Para nada, sencillamente, de alguna forma, yo tenía una imitación de cristianismo, y posiblemente los sábados me vista un poco más elegante que los demás días y cargue una Biblia y por un par de horas participe de un servicio religioso. Garantía para el cielo en lo absoluto. En lo absoluto no has sabido lo que es Cristo en ti, la esperanza de gloria. No has tenido la experiencia de saber verdaderamente quién es Dios y su amado Hijo. Y por lo tanto no has tenido la capacidad, como dirían hoy en el lenguaje moderno, el empoderamiento del Espíritu de Cristo a los fines de hacerte un hombre y una mujer con un cristianismo sólido, valeroso, y que realmente puedas tú decir: Cristo me ha transformado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Es necesario que afrontemos la crisis venidera con el ropaje espiritual que realmente nos capacite para hacer frente a lo que viene, que no es nada fácil. Dice que nosotros tenemos que tener toda la armadura de Dios para hacerle frente a las artimañas del diablo. Hermanos queridos, usted se va a enfrentar con el poder más poderoso de la tierra. Usted se va a enfrentar con las decisiones que tomen los grandes
de las naciones de este mundo. Entiéndase, las naciones desarrolladas, los gobernantes dignatarios, los hombres de Estado, los tribunales, los hombres intelectuales y de saber, pero también con los hombres poderosos en el ámbito de las finanzas, los magnates de la economía mundial, los grandes empresarios, los que dominan los bancos centrales del mundo, los que manejan las divisas del planeta, tienen el poder, tienen tomado el cardero o el, vamos a decir, el asa está tomada ya, donde nosotros podemos sencillamente ser instrumentos de ellos, porque ellos dicen dominar el mundo. Así es que la sartén la tienen tomada por el mango para hacer a su discreción, porque se creen los dueños del mundo. Y estas personas están dirigidas por quién, de acuerdo a la Biblia, por el dragón. El dragón, que no es otro que la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. El poder religioso moral más potente de la tierra, el catolicismo romano, pero también su imagen, el mundo protestante que tiene más de 1.000 millones de adherentes en todo el globo, más también los ateos y los islámicos y también los falsos hermanos. De manera que ¿dónde queda el pequeño remanente? Estamos a merced como juguete en las manos del enemigo. Para nada, para nada. Dios cuidará la manada pequeña. ¿Pero quiénes? Aquellos que santifiquen sus vidas por completo, para que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo pueda ser guardada irreprensible a la venida del Señor. Se trata, hermanos queridos, que no es sencillamente una profesión de fe barata. En el libro del Evangelio de Marcos, en las Escrituras, hay un ejemplo muy interesante de los discípulos que se relacionaban con Cristo todos los días. Y yo voy a leer este incidente porque me parece muy acertado a la hora de ilustrar lo que estamos diciendo, que nosotros o nos consagramos realmente experimentando reavivamiento y reforma bajo la administración del Espíritu Santo, o sencillamente nosotros estamos perdiendo el tiempo soberanamente. Esto es una pérdida terrible de tiempo si después de toda la información vertida, de todo el tiempo que tenemos profesando ser religiosos y cristianos, finalmente perdemos nuestras vidas, no habremos logrado más que se nos llame un hombre fracasado. El hombre o la mujer de éxito no es el que tiene títulos académicos o el que logra casarse con la persona de sus sueños, o el que logra viajar por todo el mundo, o el que tiene finanzas sólidas. El hombre de éxito, la mujer de éxito será solamente aquel que finalmente se salve. Mientras que el que no se salve, independientemente de cuál haya sido su vida terrena, se le podrá poner al lado de su nombre la palabra fracasado. Porque esta existencia que tenemos en el planeta Tierra no se trata de la vida, se trata de existencia. Esta es la existencia para demostrar si tú y yo cualificamos para la verdadera vida. Voy a repetir ese enunciado, esa cláusula otra vez, porque la debemos entender. Esta existencia a la cual llamamos vida no es más que el periodo de tiempo donde se demuestra, es un examen, es una prueba para ver si cualificamos para la verdadera vida. Porque esta no puede ser la verdadera vida por la simple razón de que implica muerte. Y el concepto vida no puede tener involucrado el término muerte, porque entonces no es vida, es una existencia limitada. Dice Cristo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El texto más conocido de la Biblia, Juan 3:16, dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La verdadera vida es la vida que Dios nos transmite a través de Cristo a nosotros, y es vida eterna. Si nuestro tiempo en este mundo es limitado, en algún momento morimos, en algún momento de esta existencia morimos, entonces esto no es vida, porque la palabra vida no implica el concepto dejar de existir. Entonces esa existencia, la verdadera vida, comenzará cuando el que tiene la inmortalidad nos la transfiera a nosotros por el Evangelio.
Y Él solo tiene el don de la inmortalidad y nos lo transmite a nosotros cuando nosotros somos entonces fieles. Quiere decir que no podemos bajo ninguna circunstancia pretender que una persona, porque lo tenga todo en esta tierra, la tal persona es exitosa. Les mencionaba del caso de los apóstoles y esto es muy sintomático, aparece en el Evangelio segundo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Mateo, Marcos es el segundo. Y aquí vamos a mirar el capítulo 9 desde el versículo 14 en adelante, porque está graficada lo que justamente hemos estado diciendo. Separado de Cristo, usted es un fracasado. Mire cómo lo vierte o lo rinde esta versión de este caso. Hago contexto en 30 segundos. Ocurre que Cristo había subido con 3 de sus discípulos, Juan, Jacobo y Pedro, al monte de la transfiguración. O sea, de los 12 se llevó allá al monte a 3. ¿Cuántos quedaron abajo? 12 menos 3, 9. Ok, el incidente es con estos 9. Regresan Cristo y los 3 discípulos después de la transfiguración. Pero nos vamos a enfocar en lo que ocurrió con los 9 que estaban abajo. Dice la palabra: cuando llegaron a donde estaban los discípulos, Jesús vio una multitud que los rodeaba y unos escribas que discutían con ellos. Versículo 15, estamos en Marcos 9. Al ver a Jesús, la gente quedó sorprendida y corrieron a saludarlo. Verso 16, Jesús les preguntó: ¿qué discutís con ellos? Siguiente versículo. Uno de la multitud respondió: Maestro, traje a mi hijo a ti, que tiene un espíritu mudo, evidentemente una posesión demoníaca. Versículo 18. Y donde quiera que se apodera de él, lo despedaza, y el niño echa espuma y cruje los dientes y lo deja rígido. Pedí a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Qué vergüenza, hermanos y amados, y hermanos y hermanas. Qué vergüenza. Aquí hay un episodio donde los ministros que se suponía honraran el nombre de Cristo y exaltaran a Cristo y pusieran en el lugar correcto el ministerio de Cristo, ahora son presentados como unos fracasados. Y entonces dice el versículo 28, cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no lo pudimos echar? ¿Por qué no lo pudimos echar? La historia de Marcos 9 dice que, por supuesto, Cristo tomó la situación en sus manos, reprendió al mal espíritu, el cual inmediatamente salió de ellos. Pero Cristo, los discípulos no pudieron hacerlo y fracasaron de una manera estrepitosa. Respuesta de Cristo: ¿por qué no pudieron realizar esta obra de expulsión del demonio? Marcos 9:29 dice: Jesús les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Esta declaración, Mateo los rinde con las palabras siguientes: por vuestra falta de fe no lo pudieron hacer. Hablando del mismo incidente, pero en las palabras del evangelista Mateo, aquí estamos leyendo a Marcos. O sea, espíritu que solo puede salir, victoria espiritual que solo puede ser ganada con ayuno y oración. Y Mateo dice: y no lo pueden lograr ese éxito por vuestra falta de fe. Ahora, brevemente, yo quisiera leer un párrafo que aparece en el libro El deseado de todas las gentes, comentando este incidente, el cual es muy gráfico, y dice: ahora, en el nombre de Cristo, ordenaron al espíritu torturador que dejase a su víctima. O sea, los discípulos usaron el nombre de Cristo, invocaron el nombre de Cristo y ordenaron al demonio que abandonara al muchacho. Sin embargo, los demonios ni caso le hicieron a los discípulos. Sigue diciendo la cita del deseado. Ordenaron al espíritu torturador que dejara a su víctima. Pero el demonio no había hecho sino burlarse de ellos mediante un nuevo despliegue de su poder. Los demonios se burlaron de los discípulos. ¿Quién? ¿Ustedes nos van a sacar a nosotros que hemos poseído a este muchacho? No, hombre, no, pero para nada. Y los demonios hicieron mofa de la palabra de autoridad que los discípulos presentaban. Por lo tanto,
en lo absoluto pudieron sacar a los demonios. Los discípulos eran incapaces de explicar su derrota. Sentían que estaban atrayendo deshonor sobre sí mismos y sobre el maestro. Y en la muchedumbre había escribas que sacaban partido de esa oportunidad para humillarlos. Agolpándose en derredor de los discípulos, los acosaban con preguntas, tratando de demostrar que ellos y su maestro eran impostores. Miren, hermanos, el daño que hace una persona no convertida. Miren lo trágico que resulta cuando un creyente no honra a su maestro. Comenzaron a decir, el ministerio de Cristo es una falsedad. Cristo no puede ser verdaderamente quien Él dice que es, porque mira nomás sus discípulos el fracaso estrepitoso que están experimentando. No hay manera de que Cristo y su ministerio y la llamada misión salvífica de Cristo sea de verdad. Ese es un mentiroso, ese es un impostor. Y entonces sigue diciendo, allí había un espíritu malo que ni los discípulos podían vencer, según ellos. Declararon triunfalmente los rabinos. La gente se inclinaba a concordar con los escribas y dominaba a la muchedumbre un sentimiento de desprecio y burla. Comenzaron a reírse, comenzaron a burlarse de los discípulos, difamaron el ministerio de Cristo, dijeron que no era verdad, que Él era un enviado del cielo y toda clase de improperios solo porque los discípulos estaban desconectados de su verdadero maestro. Y termina la cita con esto contundente. La elección de los 3 discípulos para que acompañasen a Jesús a la montaña había excitado los celos de los 9 que quedaron abajo. Y en vez de fortalecer su fe por la oración y la meditación en las palabras de Cristo, se habían estado espaciando en sus desalientos y agravios personales. En este estado de tinieblas en que se encontraban, habían emprendido el conflicto o la guerra con Satanás. O sea, estaban discutiendo entre ellos, estaban celosos porque Cristo había elegido a 3 y no a ellos 9. Le tenían envidia a los 3 que Cristo había elegido y por lo tanto estaban totalmente desilusionados y desalentados. Y en esa circunstancia de desconexión con Cristo pretendían hacerle la guerra al diablo. Imposible. Y todos los días veían el rostro de Cristo, ¿eh? Y todos los días estaban con el maestro en su misión por la región de Galilea. Sin embargo, había una desconexión. En ese punto neurálgico, los discípulos no habían experimentado verdaderamente lo que es reavivamiento y reforma. Y lo demuestra el mismo capítulo porque en el versículo 33, en el mismo capítulo 9 de Marcos, llegaron a Capernaum y cuando estuvieron en casa Jesús les preguntó, después del incidente, ¿verdad? Del endemoniado que Cristo tuvo finalmente que hacerse cargo porque fueron ineptos e incapaces los discípulos. Y les pregunta a Cristo, ¿qué estaban discutiendo ustedes en el camino? Versículo 34, pero ellos callaron porque en el camino habían estado discutiendo quién era el mayor. A pesar del fracaso que tuvieron con el endemoniado al cual no pudieron extraerle el demonio, luego comenzaron ya su ruta y siguieron discutiendo entre ellos el asunto de jerarquía, de posición, de cargo, de autoridad. ¿Cuál debe estar al frente de todo este grupo? Porque yo me considero el más apto. Y el otro decía, no, el más capaz debo ser yo. Y cada uno estaba resaltando sus supuestas cualidades, sus talentos y sus dones. Por lo tanto, estaban, hermanos, en capa caída, en una condición de debacle y de totalmente fracaso espiritual. Luego Cristo llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, debe ser el último de todos y el servidor de todos. Más adelante, en el capítulo 10, es la escena donde Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se llegan a Cristo y le dijeron, maestro, quisiéramos que nos concedas una petición. Y Cristo le dice, a ver, ¿qué es lo que ustedes quieren? Y le dicen ellos entonces en el versículo 37, estoy en Marcos capítulo 10, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha
y el otro a la izquierda. Ay, hermanos, esto mismo Mateo lo refiere diciendo que buscaron a su madre, a su mamá, para que fuera la que interviniera. A lo mejor Cristo iba a tener un poquito de condescendencia tratándose de una dama, habidas cuenta de la nobleza, la cortesía y la caballerosidad de Cristo. Ellos entendían entonces que buscando este subterfugio de la madre, podían convencer a Cristo de que les otorgara puestos preferenciales en el imaginario gobierno terrenal que ellos estaban concibiendo. ¡Qué locura! ¿Y saben qué produjo esto? Que Marcos 10:41 dice, cuando los oyeron los 10, empezaron a enojarse con Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, porque hicieron este pedimento. Al hacer esta petición, lo que provocó fue desunión entre el grupo, y los otros 10, pues entonces comenzaron a censurar a Santiago y Juan. Primero, los 9 que no fueron llevados por Cristo al monte de la transfiguración también crearon una crisis interna en la iglesia naciente que Cristo estaba formando de estos 12 hombres. De manera y forma que realmente había desunión entre ellos. No se trata de que supieran profecías. No se trata de que no supieran precisamente lo que Cristo dijo en el sermón profético de Mateo 24, cuando dijo que del templo no quedaría piedra sobre piedra que no fuese destruida. Ellos tenían esa información, tenían ese conocimiento, pero no tenían la fuerza, eficacia del poder divino que les pudiese mantener cohesionados, unidos, fraternalmente identificados con la causa, y por supuesto nada de poder para contrarrestar las huestes malignas de los demonios. Y hoy, hermanos, los demonios están más sueltos que en los días de los 12. Hoy se requiere una conexión más íntima, una vinculación más cercana todavía que en los tiempos de Cristo, porque hoy la actuación del diablo es 10 veces multiplicada, porque sabe que le queda poco tiempo y está haciendo lo indecible. ¿Cómo entonces hoy el pueblo que profesa seguir a Cristo puede darse el lujo de continuar con la misma actitud de los discípulos? Divisiones, enojos, celos, envidia, crítica, murmuración, y pensando en lo terrenal, en lo efectivo que sería tener un cargo de influencia que pudiera redundar en beneficios materiales, financieros o mercuriales, que pudiera darle un estatus ante la sociedad. En eso estaban enfocados los discípulos. Por lo tanto, sus vidas eran flacas, eran débiles, eran amarillentas y eran unos fracasados desde el punto de vista de éxito ministerial. ¿Qué ocurre, sin embargo, hermanos amados? Allí en el libro de la sierva del Señor, que se llama Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, hay una mención específica, y estamos ya en el colofón, en la parte final de esta reflexión de esta noche. Dice allí entonces que cuando Cristo les ordena, váyanse allí a Jerusalén, no salgan de allí, y váyanse a estar en comunión unos con otros, buscando presencia divina. Y entonces va a venir el refrigerio del Espíritu Santo. Y exactamente así lo hicieron. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, allí están reunidos por 10 días. Allí entonces se encuentran no solamente con Cristo de manera espiritual a través de sus oraciones, sino que se encuentran con ellos mismos, y viene una intención de buscar conciliación unos con otros. Y quiero graficarles de una manera muy específica qué dice esta porción donde se analiza cómo fue su preparación para llegar a ser de discípulos a apóstoles. Discípulo es un aprendiz. Discípulo es un catecúmeno, uno que está creciendo en el camino. Pero un apóstol es un enviado que ya tiene cierto grado de madurez. ¿Cómo lo lograron? Atención a la siguiente cita. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa,
Vayan notando, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento. Confesaron su incredulidad al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte. Entendieron más plenamente su significado. Fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado y las repetían unos a otros. Se reprochaban a sí mismos el haber comprendido tan mal al Salvador. Como en procesión, pasó delante de ellos una escena tras otra de su maravillosa vida. Cuando meditaban en su vida pura y santa, sentían que no habría trabajo demasiado duro, ni sacrificio demasiado grande, si tan solo pudiesen ellos atestiguar con su vida la belleza del carácter de Cristo. Oh, si tan solo pudieran vivir de nuevo los 3 años pasados, pensaban ellos, de cuán diferente modo procederían si solo pudieran ver al Señor de nuevo, cuán fervorosamente tratarían de mostrar la profundidad de su amor y la sinceridad de la tristeza que sentían por haberle apenado con palabras o actos de incredulidad. Pero se consolaron con el pensamiento de que estaban perdonados y resolvieron hasta donde fuese posible que expiarían su incredulidad confesándolo valientemente delante del mundo. Los discípulos, y oigan este parrafito final, oraron con intenso fervor, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato diario hablar palabras que pudiesen guiar a los pecadores a Cristo, poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía. Se unieron en estrecho compañerismo cristiano, se acercaron más y más a Dios, y al hacer esto comprendieron cuán grande privilegio habían tenido al poder asociarse tan estrechamente con Cristo. La tristeza llenó sus corazones al pensar en cuántas veces le habían apenado por su tardo entendimiento y su incomprensión de las lecciones para el bien de ellos que Cristo había querido enseñarles. Esos días de preparación, esos 10 días fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los habría de hacer idóneos para la obra de salvar almas. No pedían una bendición ya para sí. Estaban abrumados ahora por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido. Durante la era patriarcal, la influencia del Espíritu Santo se había revelado a menudo en forma señalada, pero nunca en su plenitud. Ahora, en obediencia a la palabra del Salvador, los discípulos ofrecieron sus súplicas por este don, y en el cielo Cristo añadió su intercesión. Reclamó el don del Espíritu para poderlo derramar sobre su pueblo. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y sobre los discípulos que esperaban y oraban, vino el Espíritu como una plenitud que alcanzó a todo corazón. El Ser Infinito se reveló con poder a su iglesia. Y aquí, hermanos, hubo el punto de inflexión. Aquí ocurrió lo que Cristo tanto deseaba que hubiesen los discípulos alcanzado antes. Ahora los discípulos llegan a convertirse en apóstoles. Ahora entienden su necesidad de Cristo. Se piden perdón unos con otros. Ahora Pedro reconocía que tal vez
Natanael o Jacobo o Juan eran superior a él mismo. Mateo ahora le pide perdón a Tomás. Tomás hace lo propio con Mateo. Y cada uno de ellos ahora buscan presencia divina y de rodillas claman e imploran por el perdón del cielo. Y notan cuánto tiempo han desperdiciado. Ahora, hermanos, lloran por sus pecados, pero también de gratitud porque se sienten perdonados. Y ahora los que antes eran débiles discípulos, los que habían manifestado tanta incredulidad, aquellos que habían traído oprobio a la causa porque no mostraron el poder que residía en Cristo debido a su falta de fe, a su ambición terrenal, a su posición mundana, a su chisme, a sus críticas, a sus divisiones, ahora entonces se encuentran la simbiosis, el sincretismo por el cual Cristo había orado: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo también somos uno. Y en respuesta a esa oración de fe y a su propia actitud de experimentar reavivamiento y reforma, no se hizo esperar la manifestación divina y vino entonces los aguaceros grandes de aquel Espíritu divino, mostrándose en cada uno de ellos como lenguas de fuego y henchidos con el poder divino, hicieron una obra que ha trascendido y llegado hasta nuestros días. La promesa es para nosotros en esta etapa última y crucial, cuando estamos al punto del cierre de la gracia, cuando los eventos que están delineados en la profecía están teniendo un cumplimiento cabal, exacto y puntual, pero vendrán cosas mayores aún. Se acerca el cierre de la gracia, se acercan los grandes acontecimientos, hermanos, y tú y yo, hermana mía, no podemos darnos el lujo de carecer de esa fuerza celestial que nos capacitará para ser vencedores. Solamente con la gracia divina y haciendo justamente lo que hicieron ellos, los discípulos, en el aposento alto, podemos esperar y suponer que el resultado también para nosotros sea positivo. De lo contrario, habremos perdido soberanamente el tiempo jugando simplemente a ser cristianos y a hacer una árida profesión de fe cuando no hemos tenido reavivamiento y reforma. Mi oración en esta noche es que de verdad y ciertamente podamos comenzar a entender que no se trata de conocer muchos acontecimientos y eventos. Se trata no solamente de estar en una institución. Esto no se trata de institución. Esto se trata de relación. La relación que tú y yo particular y personalmente debemos tener nuestro, que nos va a empoderar por su gracia y por su espíritu para ser victoriosos en la crisis que está a punto de explosionar en el mundo entero. Y porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, es la promesa. En el capítulo 3 de Apocalipsis, te guardaré de la hora de prueba que vendrá sobre todo el mundo. Dios bendiga a su pueblo. Preparémonos pues, por lo tanto, sabiendo que es imprescindible experimentar reavivamiento y reforma en todos los órdenes bajo la administración del Espíritu de Cristo. Maranata, Cristo ya viene. Seguiremos la siguiente semana en esta misma línea de pensamiento. Me gustaría ahora que podamos concluir esta parte del estudio ya por esta noche con una plegaria pidiendo la bendición del Altísimo. Así es que oramos a nuestro Dios y Padre Celestial y así le decimos: nuestro Dios y Padre, gloria a su nombre. Gracias porque todavía nos concede tiempo de gracia, de oportunidad. Y en libertad podemos aún usar estos recursos tecnológicos que están provistos en esta etapa de la historia para nosotros darle un buen uso, estudiar su palabra, extraer conocimiento espiritual sólido. Padre Santo, haga en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Esa justificación por la fe, la obra de Cristo en nosotros, haciendo aquello para lo cual estamos incapacitados, a saber, tener victoria sobre el pecado, pedimos humildemente que sea logrado. Denos la capacidad, Padre Santo, de experimentar reavivamiento y reforma bajo la administración del Divino Espíritu.
Gracias por permitirnos este estudio. Y ahora, por favor, otórguenos una buena noche y por favor perdone nuestros pecados y que entendamos la urgencia de experimentar revivamiento y reformas en nuestras vidas espirituales. Humildemente lo imploramos con gratitud, pidiendo también, Señor, que ahora nos otorgue su bendición, porque lo pedimos con humildad y con gratitud en el poderoso nombre de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.